Saludos cordiales, jóvenes de la clase de Administración Financiera 1, de tercero de Contaduría y Finanzas del Instituto Francisco Morazán. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el que se titula Estado de origen y utilización de fondos. Como sabemos, jóvenes, las empresas a diario reciben dinero y ese dinero lo están utilizando en diversas operaciones. Entonces, el estado de origen nos ayuda como estado financiero a conocer de dónde la empresa obtiene su dinero, o sea, cuál es el origen de ese dinero y en qué se está utilizando. El término fondos puede definirse como efectivo, el dinero, los recursos indispensables para el funcionamiento eficaz de la empresa. De todos es conocido, jóvenes, que el dinero es un recurso clave para el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Sin dinero, pues la empresa no podría funcionar de una manera adecuada. El efectivo es necesario para que las empresas cubran sus obligaciones y para tantas cosas más es necesario el dinero, ¿verdad? Para, aparte de cumplir con las obligaciones, poder estar al día con los pagos, ya sea de salarios, de rentas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el término fondos está conformado por una serie de recursos que son indispensables para el funcionamiento eficaz de la empresa. Y aquí vamos a entrar directamente a hablar de lo que son la clasificación de las fuentes y utilización del efectivo. Las fuentes y orígenes son aspectos que aumentan el efectivo de una empresa. O sea, cuando nosotros hablamos de una fuente, es hablar de un origen, o sea, de dónde la empresa obtiene el dinero para realizar sus operaciones, ¿verdad? Los orígenes podríamos decir que es los elementos que ocasionan un aumento de efectivo a la empresa. ¿Cuáles son las fuentes básicas de esos orígenes? En primer lugar, tenemos reducción de un activo. Por ejemplo, hablar de un activo podremos decir inventario. ¿Cuándo reduce el inventario? Cuando yo lo vendo. Entonces, si esa venta la hago al contado, eso ocasiona un origen de efectivo a la empresa. Podemos hablar de otro activo como por ejemplo mobiliario. ¿Cuándo reduce el mobiliario? Cuando yo lo vendo. Entonces, si yo hago esa venta al contado, eso ocasiona un aumento del efectivo. Entonces, estamos claros que los orígenes de efectivo son todos aquellos aspectos que van a aumentar el efectivo de la empresa. Tengo reducción de un activo, tengo aumento de un pasivo. Hablar, por ejemplo, de un pasivo como préstamos bancarios. ¿Cuándo aumenta la cuenta préstamos bancarios? Cuando el banco me concede un préstamo. Y entonces, cuando el banco me concede un préstamo, ¿qué es lo que obtengo yo? Aparte de obtener la deuda, también obtengo el dinero en efectivo. Entonces, las fuentes, jóvenes, para que lo entendamos así, o también llamadas orígenes, son aspectos que aumentan el efectivo de una empresa, siendo las claves, y esta parte bien importante que usted la maneje desde el inicio: reducción de un activo, aumento de un pasivo. Tenemos las ganancias netas después de impuestos, la depreciación y otros gastos de no efectivo y venta de acciones. Entonces son 5 los orígenes básicos, ¿verdad? Reducción de activo, aumento de pasivo, ganancias netas después de impuestos, depreciación y otros gastos de no efectivo y venta de acciones. Ahora, si los orígenes son aspectos que aumentan el efectivo, las utilizaciones son aspectos que reducen el efectivo, o sea, en qué utilizamos el dinero que la empresa ha obtenido. Los usos más comunes eh, son aumento de un activo. ¿Cuándo aumenta un activo? Cuando yo lo compro. Entonces, si esa compra la hago al contado, significa que yo voy a tener un uso del dinero al haber comprado ese activo, ¿verdad? Si yo compro, por ejemplo, material de empaque y hago el pago de contado, aumentó el activo, pero ese aumento de activo está compensado con una reducción del activo del efectivo que hay en la empresa. Luego tenemos reducción de pasivo. ¿Cuándo reduce el pasivo? Cuando lo pagamos. Entonces, si yo pago un pasivo y lo hago ya sea con cheque o en efectivo, eso ocasiona que haya una salida o una utilización del efectivo de la empresa. Pérdida neta, pago de dividendos en efectivo, compra o retiro de acciones.
Entonces, algo clave en este tema es que usted tiene que manejarme cuáles son los orígenes básicos y las fuentes, y las utilizaciones que se dan en una empresa. Como orígenes tenemos reducción de activo, aumento de pasivo, ganancias netas después de impuestos, depreciación y otros gastos de no efectivo y venta de acciones. Y las utilizaciones tenemos aquí aumento de activo, reducción de pasivo, pérdida neta, pago de dividendos en efectivo, compra o retiro de acciones. Ahora se nos propone el ejercicio. Dice elaborar el estado de origen y aplicación o utilización, que también así se le llama, de la compañía La Estrella para los años terminados al 31 de diciembre. Tenemos entonces aquí, jóvenes, un balance general comparativo y hay que recordar, los orígenes son reducción de activo, aumento de pasivo y las utilizaciones, aumento de activo, reducción de pasivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este balance general comparativo? Vamos a observar la primera cuenta, que es la cuenta caja. En el año 2019, la cuenta tiene un saldo de 363,000. El año anterior, o sea, el 2018, tenía 288,000. ¿Qué sucedió con la cuenta caja? Estamos comparando el año 2019 con el año 2018. Entonces, en el 2019 muestra un saldo de 363,000. Y el año anterior a ese mostraba un saldo de 288,000. ¿Qué analizamos o qué observamos? Esta cuenta, en comparación al año anterior, ¿aumentó o disminuyó? Entonces, fácilmente nos damos cuenta que la cuenta caja aumentó. ¿Y qué me dice de los aumentos de activos? Los aumentos de activos, mire, son una utilización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la diferencia en la columna de utilización. Entonces, tenemos aquí una utilización de 17,000 empiras. Y así continuamos con la siguiente cuenta, que es la cuenta clientes. Tenemos en el año 2019 un saldo de 503,000 y el año anterior tenía un saldo de 365,000. Entonces, si observamos el comportamiento de clientes del año 2019, ¿qué sucedió con la cuenta cliente? La cuenta clientes aumentó. Sacamos entonces la diferencia. Restamos 503,000 menos 365,000 y como aumentó, los aumentos de activos son utilización. Entonces hay una utilización de 138,000 empiras. Continuamos con la cuenta inventarios. El año 2019 tiene un saldo de 289,000. El 2018 tenía un saldo de 300,000. ¿Qué sucedió con la cuenta inventario? Pues contrario a las anteriores, la cuenta inventario, mire, el 2019, si lo comparamos con el 2018, la cuenta disminuyó. Por lo tanto, si es una disminución de activo o una reducción de activo, hablamos que en la cuenta tenemos un origen. Entonces, no olvidemos, jóvenes, la regla. Los orígenes son cuando reduce el activo y las utilizaciones se dan cuando aumenta el activo. Vamos a terminar con esta parte: propiedad, planta y equipo. El año 2019, 4,669,000 y el año 2018, 4,322,000. ¿Qué sucedió entonces con esta cuenta? Si nosotros analizamos el 2019 y lo comparamos con el 2018, la cuenta aumentó. ¿De cuánto fue ese aumento? Restamos 4,669,000
menos 4.322.000 y me da un aumento de 347.000. Como es un aumento de activo, hablamos de una utilización. Ahora pasamos a la sección de pasivo y patrimonio neto, que se maneja de la misma forma. Si el pasivo aumenta, vamos a tener un origen. Mire, los orígenes son aumento de un pasivo. Si el pasivo disminuye, vamos a tener una utilización. Entonces son reglas que hay que nosotros tener claro. Si el pasivo aumenta, es un origen. Si el pasivo disminuye, es una utilización. Veamos entonces y comparemos ahora los pasivos. Ya estamos hablando de los pasivos. El año 2019 tiene un saldo de 382.000 la cuenta proveedores y el año anterior tenía un saldo de 270.000. ¿Qué sucedió con la cuenta proveedores? ¿Aumentó o disminuyó? Si usted compara el 2019 con el 2018, la cuenta aumentó. Como es un pasivo, los aumentos de pasivo son origen. Entonces, mire, vamos a tener un origen de 12.000 lempiras. Ya sabe que para calcular este origen lo que hacemos es restar. Documentos por pagar. El 2019 tuvo un saldo de 79.000. El 2018 su saldo fue 99.000. ¿Qué sucedió con la cuenta documentos por pagar? Si analizamos el 2019 con respecto al 2018, la cuenta disminuyó. Como es un pasivo, las disminuciones de pasivo son utilizaciones. Recuerde, los orígenes son cuando aumenta el pasivo y las utilizaciones cuando disminuye el pasivo. Si yo tengo en el 2019 79.000 y el año anterior tenía 99.000, significa que el pasivo disminuyó en 20.000 lempiras. Entonces esa disminución es una utilización. Cargos por pagar. En el año 2019 159.000 y el año anterior tenía 114.000. Si yo comparo, ¿qué voy a decir? Que esta cuenta aumentó su saldo. Si es un aumento de saldo, estamos hablando de un origen. Aumento de pasivo es un origen. ¿De qué valor? Sacamos la diferencia. 159 menos 114, 45.000 lempiras. Esto es clave que usted lo sepa clasificar porque de ahí va a depender el desarrollo de los siguientes pasos del ejercicio. Hipotecas por pagar a largo plazo. En el año 2019, 1.023.000 y el año anterior tenía un saldo de 967.000. Fácilmente entonces usted compara y si el año 2019 fue 1.023.000 y el año anterior 967.000, decimos entonces que la cuenta aumenta. Los aumentos de pasivos son origen. Entonces sacamos la diferencia, 1.023.000 menos 967.000. Un aumento de pasivo y hablamos de que es un origen. 56.000 lempiras. Ahora vamos con el capital. Aquí se maneja lo mismo que las cuentas de pasivo. Capital social, en el año más reciente 391.000 y el año anterior teníamos 390.000. ¿Qué sucedió? Aumentó la cuenta. Los aumentos de patrimonio, al igual que los aumentos de pasivo, constituyen un origen. Aquí vamos a tener un origen de 1.000 lempiras. Igual en la última, capital pagado en exceso, tenemos en el año reciente 1.428.000 y el año anterior 1.418.000. Hubo un incremento de 10.000 lempiras. Entonces, los aumentos de pasivo y de patrimonio constituyen un origen. En este caso, el origen es de 10.000 lempiras. Ya tenemos entonces clasificados los orígenes y las utilizaciones, sin perder de vista, jóvenes, que en la sección del activo, una reducción de activo es un origen, un aumento de activo es una utilización. En las cuentas de pasivo y patrimonio es lo contrario.
Un aumento de pasivo o de patrimonio es un origen. Una reducción de pasivo o de patrimonio es una utilización. Entonces aquí tenemos alguna información adicional. Nos dan la utilidad neta, la depreciación y los dividendos. Entonces aquí podemos ya, jóvenes, desarrollar el ejercicio. Tenemos aquí compañía La Estrella, estado de origen y utilización de efectivo. Algo bien importante, los primeros dos orígenes, y eso va a ser siempre en todos los ejercicios, van a ser la utilidad neta y la depreciación. Siempre los primeros dos orígenes van a ser la utilidad neta y la depreciación. Y la utilización, la primera utilización, van a ser los dividendos. Siempre lo vamos a trabajar de esa manera. La utilidad neta y la depreciación van a ser los primeros orígenes. O sea, cuando usted vaya a trabajar en un problema, tiene que irse a la información adicional donde le van a proporcionar tres cuentas: la utilidad neta, la depreciación y los dividendos. Entonces, en este caso, los primeros dos orígenes siempre van a ser la utilidad neta y la depreciación. En este caso, la utilidad neta, L de lempiras, 231,000, y la depreciación 239,000. Siempre vamos a ordenar de esa manera los elementos. Los primeros dos orígenes, repito, van a ser la utilidad neta y la depreciación. No olvide aquí donde tenemos los orígenes. Mire, ganancias netas o utilidad neta y depreciación. Por lo tanto, si aparecen esos elementos, los primeros dos orígenes que siempre voy a colocar van a ser ellos dos: la utilidad neta y la depreciación. Por otro lado, en la utilización, la primera utilización siempre van a ser los dividendos. ¿Y qué son los dividendos? Aquellas partes que le corresponden a los socios por tener acciones en la empresa, ¿verdad? En este caso, los dividendos serían de 108,000 lempiras. Eso es todo, ¿verdad? Entonces recordemos, los primeros orígenes señalados van a ser siempre la utilidad neta y la depreciación, y los dividendos siempre van a ser la primera utilización. Ahora vamos a ver en el cuadro que clasificamos anteriormente. Por eso les decía que es bien importante hacer bien la clasificación del cuadro, y vamos a ver en la sección de activos cuántos orígenes tenemos. Si usted observa, solo tenemos un origen en la cuenta inventario. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no salió origen en la cuenta inventario? Porque la cuenta inventario disminuyó. Entonces, mire lo que vamos a hacer aquí. Ya colocamos los primeros dos orígenes, que vuelvo a repetir, siempre son la utilidad neta y la depreciación. Ahora voy a anotar aquí la palabra reducción. Vamos a subrayar. Vamos a subrayar esa palabra clave. Y en este caso, ¿cuál es la cuenta que tuvo reducción? La cuenta que tuvo reducción fue la cuenta inventarios. Entonces, mire, aquí tenemos, mire, inventarios tuvo una reducción de 11,000 lempiras. Entonces, ese es el valor del origen. Vamos a colocarlo aquí. Reducción de 11,000 lempiras. ¿Por qué las otras cuentas de activos no las voy a colocar? Porque si usted observa, estas otras cuentas de activos están clasificadas como utilizaciones. Repito, en la sección de activos, los aumentos de activos son utilizaciones, las reducciones son origen. Entonces, en este caso, en la sección de activos solamente tenemos un origen. Pero, ¿qué sucede en la sección de pasivos? Tenemos 5 orígenes. Y en los pasivos, ¿por qué se da el origen? Solamente para recordar, los orígenes en los pasivos se dan cuando la cuenta aumenta. Entonces vamos a colocar, ya no vamos a colocar reducción, ahora vamos a colocar la palabra clave, que sería aumento o incremento, le llaman algunos, ¿verdad? Nosotros vamos a dar así como aumento, y lo vamos a subrayar, y vamos a ver cuáles fueron las cuentas
cuáles fueron las cuentas que tuvieron ese incremento o ese aumento, ¿verdad? Lo importante es que ya el cuadro lo tenemos hecho. Mire, ¿cuál es la primera cuenta? Aquí tenemos origen. Aquí tenemos origen, incremento, mire, en la cuenta proveedores. Entonces vamos a comenzar a copiar la primera cuenta que sería proveedores. Ya las cuentas van sin subrayarse, ¿verdad? Proveedores. ¿De cuánto es la cuenta proveedores? 12,000 empiras. Este es el incremento. Ahora vamos a ver qué otra cuenta tuvo incremento. Como ya los tenemos clasificados, solamente es de buscar la cuenta. En este caso hay un origen de 45,000 en la cuenta cargos por pagar. Entonces vamos a anotar la cuenta cargos por pagar, siguiendo la línea donde coloqué la cuenta proveedores. Miren, cargos por pagar. Vamos a reducir un poquito la letra. Cargos por pagar que son de 45,000 empiras. Está, mira, cargos por pagar 45,000 empiras. Luego en otra cuenta tuvimos origen. Tuvimos origen en la cuenta hipotecas por pagar. Entonces seguimos, ¿verdad? Siempre en la misma línea de aumentos, porque por eso es que son origen, porque aumentaron los pasivos. Hipotecas por pagar. Hipotecas por pagar. ¿De cuánto fue el aumento en hipotecas por pagar? 56,000. Vamos a ver en la sección de patrimonio, también tuvimos un origen porque aumentó la cuenta capital social. O sea, aquí la clave, jóvenes, es tener bien hecho el cuadro anterior. Capital social. Tuvo un origen de 1,000 empiras. Y en la última cuenta que tuvimos origen fue en la cuenta capital pagado en exceso. Nosotros lo vamos a reducir a capital pagado, así lo vamos a llamar. Capital pagado. Si cabe un poquito ahí, no creo que quepa exceso. No lo dejamos simplemente como capital pagado E. El espacio no es muy... Bueno, ya en base a lo que trabajamos en el cuadro anterior, ya nosotros tenemos las cuentas colocadas en el orden, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, jóvenes, lo más importante es que usted haga la clasificación de manera correcta. Así entonces no vamos a tener problemas, ¿verdad? Al momento de colocar los orígenes y las aplicaciones. Entonces, ya tenemos capital pagado, son 10,000 empiras. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. Los primeros dos orígenes siempre van a ser la utilidad neta y la depreciación. Ya los coloqué. Luego vamos a colocarlos según el orden que aparezcan en el cuadro que clasificamos anteriormente. En la sección de activo, ¿por qué tuvimos origen? Porque hubo una reducción. Entonces, mire, colocamos reducción a inventario, 11,000 empiras. Luego, en la sección de pasivo, ¿por qué tuvimos origen? Porque las cuentas tuvieron un aumento. Si usted se fija, todas las cuentas donde clasificamos como origen en los pasivos es porque tuvieron un aumento. Por lo tanto, tenemos aumento A y colocamos las cuentas. Proveedores 12,000, cargos por pagar 45,000, hipotecas por pagar 56,000, capital social con 1,000 y capital pagado en exceso 10,000. Ahora vamos a ver la parte de la utilización. ¿Por qué en los activos se da utilización? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La utilización en los activos se da porque hay un aumento. Entonces vamos a colocar aquí la palabra clave que en este caso sería aumento. La vamos a subrayar.
Y entonces ahí vamos a colocar qué cuentas tuvieron aumento. Como ya las tenemos clasificadas, es una tarea muy sencilla, solamente buscar cuáles son esas cuentas, ¿verdad? Entonces nos vamos al primer cuadro y aquí tenemos la primera utilización, que fue un aumento en la cuenta caja. Entonces esa es la primera que vamos a colocar. Aumento en la cuenta caja. ¿De cuánto fue ese aumento? 75,000 empiras. Entonces colocamos el valor 75,000 empiras. La siguiente cuenta de activo que tuvo aumento fue la cuenta valores negociables. Miren, lo puede ver usted ahí. Valores negociables, una utilización de 17,000 empiras. Valores negociables, 17,000 empiras. Vamos a ver qué otra cuenta tuvo aumento. La cuenta clientes con 138,000 empiras. Y vamos a ver si tenemos otro aumento. Claro que sí, lo tenemos en la cuenta propiedad, planta y equipo con 347,000. O sea que con estos jóvenes lo que les digo, que en el cuadro donde realmente usted debe poner mucho cuidado es en el cuadro anterior, o sea, donde clasificamos los orígenes y utilizaciones. Propiedad, planta y equipo. Lo vamos a abreviar ahí porque no nos va a caber. Si cabe el nombre completo, entonces lo coloca 347,000, propiedad, planta y equipo. Entonces, con esa parte terminamos las utilizaciones del lado del activo. Y en el pasivo, si usted observa, solo tenemos una utilización. ¿Por qué se dio la utilización? Porque hubo una reducción. Entonces, vamos a colocar aquí la palabra clave, que sería reducción. Reducción. Y en este caso, ¿cuál fue la cuenta que tuvo reducción? Documentos por pagar. Reducción en la cuenta documentos por pagar, que fue de un valor de 20,000 empiras. Bien, aquí, jóvenes, lo más importante es que usted sepa clasificar los orígenes y las utilizaciones. Recordando que en el activo los orígenes se dan cuando disminuye un activo. Por eso usted va a ver que solo encontramos una reducción, un origen en la cuenta de inventario. ¿Cuándo se dan las utilizaciones? Cuando aumenta el activo. Entonces, en todos aquellos activos donde hay un aumento del año actual, podemos decir en comparación con el año anterior, vamos a tener una utilización. En los pasivos se da lo contrario. Si los pasivos aumentan, vamos a tener un origen. Pero si los pasivos disminuyen, vamos a tener una utilización. O sea que la clave está en estas primeras dos reglas. ¿Cuáles son los orígenes básicos? Reducción de activo, aumento de pasivo. ¿Cuáles son las utilizaciones básicas? Aumento de activo y reducción de un pasivo. Ahora ya tenemos hecho aquí nuestro estado de origen y utilización de efectivo. Solamente como para recordar, los primeros dos orígenes siempre van a ser la utilidad neta y la depreciación. Y la primera utilización siempre van a ser los dividendos. Luego ordenamos las cuentas conforme a la clasificación que ya habíamos hecho en el cuadro anterior. Como ya tenemos todas las cuentas anotadas, ahora la siguiente parte es sacar los totales. Y en este caso, jóvenes, los orígenes y aplicaciones totales tienen que ser iguales. De no ser así, pues se ha cometido un error. Entonces,
A través de la visualización de este video, usted puede ir corroborando, puede sumar para comprobar que nos va a dar la misma cantidad. Vamos a sumar todos los orígenes. Bueno, vamos a ver. Debe haber un pequeño error. Aquí hay un pequeño error, jóvenes. Ahorita estaba que ya no cuadraba en la cuenta proveedores. Y qué lastimoso cuando no están todos en clase, pues cuando estamos en clase ustedes me ayudan a detectar esos errores. Proveedores tenía 382,000. Como aumentó, el año anterior era el valor 270,000. Por lo tanto, el origen, al sacar la diferencia, 382 menos 270 son 112,000 lempiras. Y por error yo había colocado solamente 12,000. Entonces aquí lo corregimos. 112,000 y que me da un total de 705,000. Y luego las utilizaciones también las sumamos y nos dan 705,000. Entonces con esos, jóvenes, ya podemos ver cómo nuestro estado de origen y utilización está cuadrado. Imagínense un error de este tipo, aunque nosotros busquemos y busquemos, no le vamos a detectar, ¿verdad? Ahí no sé si estuvieron pendientes, el error que cometí no fue intencional, ¿verdad? No vayan a creer que fue que, como algunos dicen, era para ver si estaban poniendo atención. No, fue un error que cometí, que había colocado 100,000 lempiras menos, ¿verdad? Entonces nunca iba a cuadrar el estado de origen. Por eso, jóvenes, hay que tener cuidado al momento de determinar las diferencias, ¿verdad? Entonces, con eso hemos terminado el primer cuadro, que es el estado de origen y utilización de efectivo. Ahora vamos a trabajar con el estado de origen y aplicación de efectivo porcentual. Aquí, jóvenes, lo que vamos a hacer es copiar exactamente lo mismo que tenemos en el estado de origen y utilización de efectivo. Entonces, vuelvo a copiar toda la información. Volvemos a copiar toda la información. Vamos a reducir el tamaño de esta letra para que no me desconfigure. Ok. Volvemos a copiar tal como está en la parte del primer cuadro. Usted observa, no le he hecho ningún cambio. Usted solamente transcribe todas las cantidades. Nada más que ahora lo vamos a hacer de una manera porcentual. Y eso es lo que vamos a explicar en este momento, ¿verdad? Ok. Tenemos en primer lugar la cuenta utilidad neta. Mire lo que vamos a hacer para sacar los porcentajes. Yo voy a dividir el valor de la utilidad neta, en este caso 231,000, lo voy a dividir entre el total de orígenes. O sea, vamos a ver qué porcentaje representa la utilidad de los orígenes totales. En este caso sería
231.000 entre 705.000 y luego lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje y nos da 32.77%. 22.77% y le vamos colocando el símbolo de porcentaje. Ahora hacemos lo mismo con la depreciación y así con cada rubro del estado de origen. ¿Cuánto fue la depreciación? 239.000 entre los orígenes totales, 705.000 y luego lo multiplicamos por 100 y nos da, según el cálculo, 33.90%. Puede ir avanzando porque esto es lo mismo. 23.90%. Ahora vamos con los inventarios. ¿Cuánto es el valor de los inventarios? 11.000 entre 705.000, luego por 100 y nos da 1.56. O sea, lo que vamos haciendo es viendo qué porcentaje representa cada rubro del estado de origen en comparación con los orígenes totales. Vamos ahora a la cuenta proveedores. ¿Qué voy a hacer para calcular el porcentaje de proveedores? 112.000 entre 705.000 por 100. Y según el cálculo nos da 15.89%. Ahora vamos con cargos por pagar. Lo mismo, el procedimiento, jóvenes, es repetitivo. 45.000 entre 705.000, luego por 100 para convertirlo a porcentaje y eso me da 6.38%. Continuamos con las hipotecas por pagar que tienen un saldo de 56.000 entre 705.000 por 100, 7.94%. 7.94%. Capital social, 1.000 empiras, 1.000 entre 705.000 por 100 y nos da 0.14%. Ahora, el último, jóvenes, yo prefiero que no lo calcule, sino que sumemos todo lo que tenemos ya acumulado hasta aquí y que completemos lo que falta para llegar a 100. 32.77, 33.90, 1.56, 15.89, 6.38, 7.94 y 0.14. Si usted lo calculó, le da 98.58. Le restamos el 100 para ver cuánto hace falta y me queda 1.42. Yo prefiero que este último dato lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo hacemos con las cantidades, a veces los resultados varían un poco, ya lo vamos a comprobar. Y la suma sería 100%, solamente por alusión. 10.000 entre 705.000 por 100. En este caso sí da cabalito, ¿verdad? 1.42, pero yo prefiero que este último valor lo calculemos así por diferencia. Ahora vamos a calcular los porcentajes de las utilizaciones y vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos son los dividendos? 108.000 entre 705.000 por 100 y eso nos da un porcentaje de 15.32%. 15.32%. Vamos a ver el aumento a caja, sería 75.000 entre 705.000 por 100, 10.64. 10.64%. Valores negociables. ¿Cuánto es la utilización en la cuenta valores negociables? 17.000 entre 705.000 por 100. Y eso me da 2.41. Vamos ahora con la cuenta clientes, que tiene un valor de 138.000 entre 705.000 por 100
19.57. Propiedad, planta y equipo, 347,000 entre 705,000 por 100, 49.22. 49.22. Y como les digo, la última, prefiero yo que la saquemos por diferencia. Sería entonces sumar todo lo que tenemos, 15.32 más 10.64, 2.41, 19.57 y 49.22. Luego le restamos 100 para ver cuánto hace falta, 2.84. Y al final me va a dar 100%. Y esos jóvenes es el estado de origen y aplicación de efectivo porcentual, o sea, convertir las cantidades de lempiras a porcentajes. Pero lo más básico aquí está en que usted pueda clasificar este primer cuadro de los orígenes y utilizaciones. Con esos jóvenes queda ya visto este importante tema. Espero que hayan comprendido. Saludos, Dios les bendiga y nos vemos pronto.